Esta tarde estamos haciendo este recorrido como la hemorroísa, ¿no? de identificar la herida y de hacer este camino hacia Jesús. Qué bonito ver que cuando la hemorroísa toca el manto, es este gesto, estar cerca, se acerca a Jesús, es acercarse a Jesús para poder tocar, y solo esto es lo que lo sana. Y esta tarde es para hacer esta misma experiencia porque todos anhelamos la vida. A mí me impresiona mucho Julio Alberto, este deseo de amar la vida, porque realmente hay este deseo, hay esta necesidad. Esta tarde, ya para la última ponencia, es muy especial. Nos van a hablar, pues, se ha titulado Permaneced tocando su manto, ¿no? Es decir, está cerca de Jesús. Entonces hacemos ya, completamos todo. Tocar su manto y permanecer ahí. Y os vamos a tener aquí a Marta Rodríguez, que ella es consagrada del Regnum Christi. Ha venido aquí, pero vive en Roma y es directora del Instituto de Estudios Superiores sobre la Mujer, en el Ateneo Pontificio en Roma. Un fuerte aplauso para Marta. ¿Me veis a mí? ¿Cómo estáis? Yo estoy muy impactada. Desde que entramos aquí hemos escuchado cosas increíbles. Yo la verdad quería ir a todos los talleres, supongo que algunos de vosotros también, pero hayáis ido al que hayáis ido, hemos escuchado cosas que nos han tocado. Y mientras entrábamos escuchaba cómo comentaban lo que había sucedido en los talleres, ¿no? Pues es que esta persona ha hecho tal, esta persona no sabes, ha sido increíble. Y hemos podido todos tocar a un Cristo que está vivo, que está más vivo probablemente de lo que normalmente pensamos en la vida ordinaria, cuando estás en el autobús, yendo al trabajo, a la universidad, en el metro, en el coche, como que ahí no parece que Cristo esté tan vivo y sin embargo te acercas a la vida de personas y dices, Cristo está vivo. Ahora va a haber un cambio de ritmo. Yo no voy a dar ningún testimonio, pero vamos a intentar que este encuentro de ahora sea un puente para lo que sigue, que es la adoración, para que descubramos que ese Cristo que está vivo está en tu vida. Que no salgamos de aquí diciendo las cosas increíbles que hemos escuchado de las personas maravillosas que nos han hablado, que está muy bien, pero que podamos salir de aquí diciendo lo que a ti te pasó. ¿Qué te pasó a ti? No qué le pasó a otros, no qué le pasó a no sé quién, ¿qué te pasó a ti? Entonces digo que es un cambio de ritmo porque vamos a intentar entrar dentro de tu corazón, donde va a suceder el verdadero milagro. El milagro no es el que sucede fuera, es el que sucede dentro de tu corazón. Pero entonces vamos a ese cambio de ritmo y vamos a volver a escuchar, voy a pedir a Inés, que es taña preciosa, que está por aquí, vamos a volver a escuchar el Evangelio que escuchamos al inicio y nos lo van a proyectar también, ¿vale? Porque vamos a ver cómo ese Evangelio se puede hacer verdad hoy en tu vida. Entonces Inés lo va a leer despacito y luego vamos a intentar entrar un poquito en él, ¿vale? Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento, también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado la ropa? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor
para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. «Hija, tu fe te ha sanado», le dijo Jesús. «Vete en paz y queda sana de tu aflicción». Gracias. Es la tercera vez que lo escuchamos hoy, además vimos la escena de The Chosen, pero ayuda, como cuando uno hace lectio, que lees varias veces el pasaje, y la pregunta es, ¿qué tiene que ver eso contigo? ¿Qué tiene que ver los testimonios que has escuchado y este pasaje contigo? Esa es la pregunta, y tenemos que entrar dentro. Hay 2 números del Catecismo de la Iglesia Católica, bueno, hay muchos, pero hay 2 que a mí me encantan. Y os los dejo para que los leáis luego. Es el número 519 y 521. En el 519 dice que Cristo no vivió su vida para sí, sino para nosotros. Y en el 521 dice, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo y que Él lo viva en nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese pasaje de la hemorroísa, que nos parece que es muy lejano, que no tiene nada que ver contigo, con tu realidad, se puede hacer realidad para ti hoy. Cristo no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros. Eso quiere decir que tú hoy puedes hacer la experiencia de la hemorroísa en tu corazón. En el momento en el que tengamos hora de adoración, eso puede suceder en tu vida. Y lo que yo quisiera es centrar un poquito juntos en esa pedagogía de la curación de Jesús con la hemorroísa. Y vamos a ver 3 momentos. Primero, como los flujos de sangre, ¿qué quiere decir eso de flujos de sangre? ¿Qué significa? Segundo, ¿qué significa tocar y a quién tocamos? Y tercero, tu fe te ha salvado. Vamos a entrar un poquito en esos 3 momentos. Y os digo, lo importante es que entremos dentro y digamos, ¿y eso conmigo qué? ¿Y eso a mí qué me dice? Hemos cambiado de ritmo, ahora entras en tu corazón, ¿vale? Entonces, el primer momento es eso de los flujos de sangre, la experiencia de la hemorroísa, ¿no? que nos puede parecer medio lejana, medio extraña. Yo no soy biblista, pero sí sé, y vengo llegando de Jerusalén, y lo vimos también en la película, que la sangre todavía en ciertos contextos es vista como algo impuro. Y esta mujer estaba aislada porque su sangre era percibida como algo que la hacía a ella impura y hacía impuro a quien se le acercaba a ella. Fijaos, porque aquí uno puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esa sangre conmigo? Nos está hablando quizás de nuestra experiencia, porque todos hemos experimentado que a veces nuestras heridas, esas heridas nos aíslan. A esta mujer esos flujos de sangre la aislaba de la gente y nos aíslan porque distorsionan nuestra identidad. Nos hacen vernos y que nos vean de una manera que no corresponde a lo que somos. Entonces, quizás esa hemorroísa extraña tiene algo que ver con mi experiencia, porque quizás también nosotros sentimos algo de esa vergüenza. Hay una homilía muy bonita del Papa Benedicto XVI, 8 de diciembre del 2005, donde dice, todos tenemos algo de la vergüenza de Adán y Eva cuando se quisieron cubrir sus cuerpos y esconderse de la mirada de Dios. Tenemos todos algo de ese veneno que nos hace querer escondernos de la mirada de Dios. No sé si os pasa, pero a veces en las cosas más sutiles. Yo el otro día me porté medio mal con mi comunidad. Tampoco muy grave, pero un poquito. Y estaba yo de malas. Y al día siguiente como que no, me costaba entrar en la oración. Y me costaba entrar en la oración porque me sentía un poco indigna. Y fíjate, y era una cosa muy tonta, pero es esa vergüenza que me hace que si yo no me siento digna, no me quiera presentar ante Dios. Esa vergüenza es la que nos aísla de la mirada de Dios porque no nos dejamos encontrar ahí donde estamos. Y nos hace estar como escépticos de nosotros mismos. Esta mujer había gastado toda su fortuna y no había servido de nada. Y quizás a veces nos sentimos un poquito así, dice, de verdad yo,
que lo he intentado, que he intentado salir de este vicio y no lo logro, que he intentado llevarme bien con mi hermana y no lo logro, que he intentado portarme bien, que he intentado vivir con pureza, que he intentado ser fiel y no lo logro. Entonces yo me quedo así, porque lo mío es estar así. Y yo de aquí no salgo. Hay gente que se levanta y que camina, pero hay gente que nos quedamos aquí. Decidme si no tenemos todos algo de esta vergüenza, de este sentido de inadecuación. Y cuando eso toca, como le toca en este caso a la mujer, el hemorroísa, nuestra dimensión más íntima, nuestra dimensión sexual, tiene matices que nos pegan más fuerte, ¿no? Porque esta herida de esta mujer la hace sentir que ella no es digna de ser mirada. Cuando las mujeres estamos heridas en nuestra sexualidad, sentimos que no somos dignas de ser miradas bien. Y que casi que quien se acerque a ti se va a ensuciar. Quien te toque se ensucia. Qué herida más fea. Y pasa lo mismo cuando el hombre está herido, ¿no? Ese sentido de inadecuación tan fuerte que toca en el centro mismo de la masculinidad y que hace que sienta que todo lo que toca lo distorsiona, que no puede amar bien. A mí me acuerdo un chico que me decía, yo no puedo amar bien. O sea, yo no puedo no tener una relación no distorsionada con la mujer. Sea lo que sea, ¿no? Las heridas que tengamos, pero quizás todos tenemos algo de esa vergüenza que nos aísla de la mirada de Dios, de esa vergüenza que nos aísla del otro, de ese sentido de inadecuación que nos hace decir, sí, la santidad es para todos menos para mí. Y por eso ahora hemos cambiado de ritmo y queremos entrar en el corazón para dar el segundo paso. El primero es ver que a todos nos tocan esos flujos de sangre, esa herida de nuestra vergüenza. Todos estamos ahí, pero porque todos necesitamos tocar a Jesús y dejarnos tocar por Jesús. ¿Qué significa eso? Lo primero significa decidir no seguir como estamos. Y fijaos que esto parece una tontería, pero ahí nos jugamos mucho porque nos jugamos nuestra libertad. Y hay veces que como que estamos tan habituados a estar en nuestro barro que no pensamos y no imaginamos salir de ahí. El otro día hablaba con un joven que estaba, la verdad, metido en una cueva interior muy profunda, de mucha angustia, de mucho sentir que Dios no lo ama, de mucha oscuridad. Y yo le preguntaba, ¿quieres salir de ahí? Fijaos. Y me decía, no lo sé. Qué fuerte, ¿eh? Digo, ¿quieres salir de donde está? Porque si tú no quieres salir de ahí, Dios no te puede sacar, porque Dios es muy respetuoso. Entonces, el primer paso para dejarnos tocar por Jesús es ponernos en camino y decir, quiero salir de aquí, quiero salir de aquí. No tengo que estar aquí, yo no me merezco, o sea, yo puedo aspirar a vivir de otra manera, puedo volver a casa de mi padre. Pero después hay que decidir salir de donde estamos para tocar y para dejarnos tocar. Tocar, y Jesús nos encuentra y Jesús nos toca ahí donde nosotros estamos. Y fijaos, esto es muy importante porque muchas veces creemos que que nos podemos encontrar con Dios o que Dios nos espera en otra circunstancia. No sé, yo lo pienso a veces, cuando yo esté menos cansada, cuando yo esté menos estresado, cuando yo haya superado este vicio, cuando yo esté en una situación de más serenidad psicológica, porque ahora estoy viviendo un momento de muchísima ansiedad. Siempre creemos que hay circunstancias mejores para encontrar a Dios que el aquí y ahora. Y eso es una tentación muy grande y que nos distrae mucho, porque no hay mejor momento para dejarse encontrar por Jesús que el aquí y ahora. Mira en tu corazón, no sé cómo estás, si estás en un momento de fervor, en un momento de oscuridad, en un momento de duda, en un momento de progreso o de pecado. No hay mejor momento para que Jesús te toque hoy que el aquí y ahora. Dice el Apocalipsis, estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré y haremos morada.
Yo me acuerdo y lo cuento mucho porque la verdad fue una experiencia que me marcó profundamente. Yo viví un momento de mucha angustia hace 10 años, de mucha ruptura interior, psicológica, espiritual, de todo tipo. Y yo tenía una bomba de tensión en mi estómago y de angustia y de ganas de morir, la verdad. Muy feíto. Y yo estaba, feíto. Pongo hito por decirlo con cariño, pero era feo. Siempre cuando digo, esa mujer es un poquito, entonces el poquito es por cariño. Pero era un momento duro. Y recuerdo que yo un momento de oración le decía a Dios, Señor, quiero cerrar los ojos y que hayan pasado 5 años. O sea, no pues ya. Y yo creo que es de las veces, de las experiencias de Dios Padre más fuertes que he hecho en mi vida, porque me decía, yo no te estoy esperando cuando tú hayas salido de ese momento, de ese bache, de esa oscuridad. Déjate abrazar aquí y ahora. Y yo sentí un Dios que bajaba mis infiernos y que se hacía presente en mi aquí y ahora. Por eso no sé dónde estás, pero te puedes dejar tocar por Jesús ahí donde estás. Porque nos cuesta mucho dejarnos lavar los pies por Jesús. Y Jesús hoy se quiere arrodillar y te quiere lavar los pies. De tus fealdades, grandes o pequeñas, pero son las tuyas y son las que a ti te humillan. Quizá no tienes un gran problema moral o una grandísima dificultad psicológica, pero tienes esa cosita que te hace sufrir y que te hace sentir igualmente inadecuado, igualmente indigno, igualmente poco amable. Entonces, tengamos lo que tengamos, hoy nos podemos dejar tocar por Jesús. ¿Y qué significa dejarnos tocar por Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Es ese samaritano, es ese cireneo que te revela quién eres. Tú no descubres quién eres mirándote al espejo, o mirando tu currículum, o mirando lo que has hecho, o preguntando a tus amigos, o viendo tus redes sociales. Tú descubres quién eres viendo a Cristo muerto y resucitado. Esa es tu identidad. Y por eso, y lo digo siempre, quienes me conocen se ríen de mí, pero no importa, por eso eres precioso. Tú eres precioso, porque vales toda la sangre de Cristo. Y Cristo ha vencido el mal, el pecado y la muerte en tu vida. Cristo ha vencido el mal, el pecado y la muerte en tu vida. Todo lo que queda de mal, de pecado y la muerte está vencido. No tiene poder sobre ti. La vida cristiana es acoger esta victoria y dejar que tome posesión de tu humanidad, para que cada vez seas más hombre nuevo, mujer nueva. Pero el precio ya está pagado. Quiero que ahora te pares un momento y te digas a ti mismo, con tu nombre, Marta, Cristo ha vencido el mal, el pecado y la muerte. Dítelo en tu corazón. Dítelo, estoy hablando en italiano. Dilo a ti misma, no sé cómo se dice. Te lo dices en tu corazón, Cristo ha vencido el mal, el pecado y la muerte. Entonces decía, dejarse tocar por Jesús es dejar que Él te encuentre ahí donde estás, y que te dé una clave de interpretación de tu historia. Porque nuestras heridas, nuestros pecados, propios o ajenos sobre nosotros, nos distorsionan la identidad y nos descolocan de nuestra verdad. Porque lo que te decía antes es que eres precioso. Tú has sido modelado por las manos de Dios. Dios estaba así modelando, ¿no? Porque es el alfarero. Y cuando dejó de modelarte, se miró sus manitas y estaban embarradas de ti. Y por eso lleva tu nombre tatuado en sus manos, lo dice la Escritura. Y Dios se complace en ti, se complace en tu existencia. Es bueno que tú existas. Pero las experiencias de dolor en nuestra vida nos arrancan esa verdad, nos arrancan y nos creemos más lo que estas experiencias nos han dejado que esta verdad radical. Entonces nos creemos que somos abandonados, que soy un error, que soy equivocado, que soy un fracaso. Le contaba a alguno que el otro día tuve una experiencia preciosa con una chica italiana. Estábamos en un curso de teología del cuerpo y es fruto de una violación. Y ella a los 6 años, su madre tenía 15 añitos, la violaron y pues traía esta herida de decir yo soy un error.
yo soy un problema, porque además luego, no cuento la historia, pero fue, la dieron a una familia, pero nunca la adoptaron, entonces se cargó este peso, ¿no? Y yo decía, es que ella se sentía, soy un error, ¿no? Soy un peso, ¿no? Y hablando con ella, Dios me regaló un ataque de ternura que venía del cielo. Y yo le decía, eres preciosa, eres preciosa. Y me conmoví tanto ante esta criatura que empecé a llorar. Yo decía, de verdad, eres preciosa. Ojalá en el momento de adoración de hoy dejes que Jesús te diga quién eres, que tú eres precioso, que tú no eres la desilusión de tus profesores, que tú no eres el error de tal, que tú eres un deseo de Él y es bueno que tú existas. Y Jesús te ve y se alegra y dice, qué preciosa eres. Y entonces dejarse tocar por Jesús es dejarnos que Él nos revele quiénes somos y que nos dé una clave de interpretación de nuestra historia. Que nos explique las escrituras de nuestra historia, como hace con los discípulos de Emaús. Porque nosotros vemos nuestra historia y la vemos desde un sentido muy horizontal. Y llega Jesús y te dice, mira, en eso que tú sufriste, en ese abandono, en esa experiencia, en ese momento donde tú te sentiste, yo estaba ahí contigo. Yo estaba ahí contigo, yo estaba ahí cuando te comparaba a tu madre con tu hermana y te sentías humillado. Yo estaba ahí contigo cuando te tocaron de manera inadecuada. Yo estaba ahí contigo y yo sé quién eres. Estas cosas son muy obvias. Creo que no estoy diciendo nada que no sepamos todos nosotros. Pero estamos haciendo el puente para que entremos en nuestro corazón y digamos, Jesús, tú hoy, ¿cómo quieres tocar mi historia? ¿Qué parte de mi identidad quieres sanar hoy? ¿Qué parte de cómo yo me miro a mí mismo? ¿Cómo yo todavía puedo sentir ese eco de vergüenza que me hace, que me aísla, que no me deja, que no me dejo lavar los pies por ti? Nos cuesta muchísimo dejarnos lavar los pies por Jesús. Muchísimo. Es como que no, espera, yo me los limpio y luego ya, cuando estén dignos, te los enseño. Y Jesús dice, déjame lavarte los pies. Entonces, ¿qué parte de tu identidad, qué parte de tu historia necesitas que Él venga a visitar? Necesitas decir, quiero tocar, quiero que tú lo toques. Y primero tienes que decidirlo y luego ir ahí y decir, Señor, tienes permiso de tocarlo. Aquí estoy. Tienes permiso de tocarlo. Entonces somos conscientes de que estamos heridos, primer paso. Segundo, tocar y dejarnos tocar por Jesús, que es el más bello de los hijos de los hombres, que ha dado toda su sangre, que es manso y humilde de corazón, que si tú no eres fiel, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Valemos la sangre de Cristo. Y tercer punto es, tu fe te ha salvado, porque tenemos que creer más en su victoria que en nuestra pequeñez. En su capacidad de levantarnos que en nuestra capacidad de destruirnos. Y esto, aquí nos jugamos todo. Aquí nos jugamos, porque la santidad consiste en dejar que Dios sea Dios. Porque nosotros somos barro y somos unos inútiles y somos pequeños y caemos 1000 veces al día. La santidad consiste en dejar que Dios nos levante 1000 veces al día y en creer más en su victoria que en tu pequeñez. Y entonces Jesús lo que va haciendo es irnos arrancando todas esas mentiras. Esas mentiras que de repente tenemos dentro, ¿no? De yo soy un error, yo soy menos querido, yo soy equivocado, yo soy sucio. Y llega un momento en que tenemos que renunciar conscientemente a esas mentiras. Y eso hay que hacerlo. A esta niña preciosa, después de mi ataque de ternura, que yo no podía contenerlo y ella estaba como muy impactada, pero de verdad que no venía de mí. Yo decía, es que yo sentía el eco de la ternura de Dios. Y ojalá hoy, cuando expongan el Santísimo, te dejes tocar por esa ternura de Dios, que te dice, eres precioso, me complazco ante ti. Y entonces con esta niña hizo una lista de sus mentiras, esas mentiras que se ha creído. Soy un error, Y fuimos a la capilla e hicimos algo muy potente que seguro muchos de vosotros habéis hecho y que aconsejo que hagáis, ¿no? Que fue
hacer una renuncia consciente de colocarse en la verdad de la redención de Cristo y de rechazar todas las mentiras. Entonces, era, en el nombre de Jesús, rechazo la mentira de que yo soy un error. En el nombre de Jesús, rechazo la mentira de que yo no tengo solución. Y cada uno de vosotros ponerle nombre, en el nombre de Jesús. ¿Cuáles son las mentiras que hay ahí en tu corazón? Que tú, escuchando los testimonios de hoy, quizás el corazón como que se ensanchaba y decías, qué maravilla, y al mismo tiempo, sí, pero eso no es para mí. O sea, sí, pero ¿no? Yo no puedo perdonar, yo no puedo ser auténtico, yo no puedo vivir el amor, quién sabe, yo no puedo entregar la vida. Y en el nombre de Jesús tenemos que rechazar esas mentiras para luego, en el nombre de Jesús, acoger las verdades y decir, en el nombre de Jesús acojo la verdad de que yo soy hijo amado del Padre. En el nombre de Jesús acojo la verdad de que Jesucristo ha derramado su sangre por mí y se complace. En el nombre de Jesús acojo la verdad de que Él quiere amar desde mi corazón. Esa es la verdad. ¿Y dónde nos jugamos todo? En la fe. Tu fe te ha salvado. En el decir, Señor, creo más en ti que en mí. En tu capacidad de levantarme que en mi capacidad de destruirme. Y de nuevo, dite, es que no sé cómo se dice en español, en tu corazón, Cristo ha vencido el mal, el pecado y la muerte en mí. Cristo ha vencido el mal, el pecado y la muerte. Y esto es un proceso, pero hoy puede ser un momento de gracia, porque Jesucristo nos va colocando cada vez más en nuestra verdad, en esa verdad de cuando Él nos modelaba y se complacía y decía, es bueno que tú existas. Y la vida y nuestro pecado y los pecados de los demás nos han distorsionado y por eso tenemos el corazón como enjaulado. Porque no podemos amar si no vivimos en nuestra verdad. Dice Jesús, la verdad os hará libres. Si tú no vives en tu verdad de que eres precioso, de que eres amado, de que Dios se complace en ti, no puedes ser libre para amar, no puedes ser libre para dar y para recibir amor. Por eso tenemos el corazón como lleno de cadenitas, de pesos, de redes, y nos cuesta confiar, y nos cuesta soltar, y nos cuesta no juzgar, y nos cuesta, ¿no? Y Jesucristo viene y quiere liberar toda tu capacidad de amar, quiere hacerte consciente de que tú eres un don y que por tanto te puedes hacer un don para los demás. Te restablece en tu capacidad de ser don para los demás. Y eso es lo que vamos a pedir en el momento de adoración, ¿no? Por eso digo, hemos cambiado de ritmo, ¿no? Y ahora quizá nos ponemos todos un poquito más serios porque es muy bonito y muy impactante y nos ensancha el corazón pues ver a un Cristo vivo en la vida de los demás. Pero hay que preguntarle a ese Cristo vivo cómo quiere entrar en mi vida. ¿Qué verdad quiere iluminar? ¿Qué mentira quiere que yo rechace? ¿Qué cadena quiere cortar? ¿Qué quiere que yo perdone? Porque la falta de perdón, creo que el testimonio que hemos escuchado es impactante, la falta de perdón son esas cadenitas que nos mantienen vinculados al pasado y que no nos permiten pasar la página. Y puede ser muy sutil y puede ser muy tonto, pero es como dejar que el pasado siga teniendo poder sobre nosotros. Entonces quizás tienes algo que perdonar, quizás tienes algo que perdonarte, pero si tú quieres que este Betel no sea solo algo impactante, ¿no? Digamos que estuvo precioso y que escuchaste cosas increíbles, sino que quizás haya un antes y un después en tu vida, atrévete a entrar dentro de tu corazón. Atrévete a alargar la mano y decirle con todas tus fuerzas, Jesús, yo quiero tocarte. Y no es cuestión de sentimientos, no es cuestión de fervorines, es cuestión de fe. Es cuestión de decirle, Señor, creo en ti, te estoy viendo, esto es Iglesia Viva, o sea, creo en ti. Y creo que tú puedes tocar mi vida. Quiero tocar
el borde de tu manto. Esto es lo que le vamos a pedir a Jesús, ¿vale? Por eso hemos vuelto a escuchar ese pasaje, para que veamos que ese pasaje hoy se puede hacer verdad en tu vida, por lo que decía del catecismo, ¿no? Cristo no vivió su vida para sí, sino para nosotros. Y todo el 521, que lo he escrito muy chiquitito, dice, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva con nosotros. Ninguna humillación, ningún dolor, ninguna vergüenza que tú hayas podido vivir no es ajena al corazón de Jesús. Cristo estaba ahí contigo sufriendo. Y entonces, como Cristo estaba ahí contigo sufriendo, tus lágrimas no son solo tus lágrimas, son las lágrimas de Cristo. Y por eso el pecado no tiene la última palabra, porque Él la tocó con su mano. Entonces, cualquier experiencia que tú hayas podido vivir, por muy dolorosa que sea, por muy humillante que sea, piensa que no es tuya, es de Cristo. No es tuya, es de Cristo. Cristo la ha querido asumir sobre sí. Y esto es catecismo, o sea, esto es la base de nuestra fe, ¿vale? Y entonces, en este momento podemos entregársela y decir, Jesús, yo sé que tú estabas ahí conmigo, transfórmala. Que no, quítale el veneno, porque solo Jesucristo lo que hace es vencer el mal con el bien. En su infinita misericordia y sabiduría respeta nuestra libertad y permite el mal y males horribles. Pero en su infinita misericordia es siempre capaz de sacar un bien más grande del mal que permitió. Entonces la pregunta ahora, para que te hagas en tu interior, cuando vayas a intercesión, en el momento de adoración, en el momento de confesión, es, Jesús, ¿cómo quieres que te toque hoy? Jesús, ¿cómo quieres tocarme hoy? Y el milagro puede suceder hoy en tu vida. Muchas gracias, Marta. Wow.